Los entrenadores del Albirroja siempre usaron la famosa pelota parada para hacerle daño al rival. Sí, en estos últimos tiempos también estuvimos viendo que Gustavo Alfaro está trabajando mucho en esa parte, sí, el famoso centro, cabeza y gol. Hablando del gol del jugador Antolín Alcaraz en el Mundial 2010, fue el primer tanto de Paraguay, sí, de nuestra albirroja en Sudáfrica. Van a recordar ustedes, anotado de cabeza a los 39 minutos del debut contra Italia. Paraguay, tu papá. Arrancamos una edición más de nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026. Bienvenidos, Víctor. Así mismo, Derek, ya muy emocionados por la participación de nuestra querida albirroja. Continuamos nuestro camino al Mundial. Cada vez falta menos del arranque de la Copa del Mundo cuando en México, Azteca, la selección mexicana de fútbol y Sudáfrica se enfrenten. Sí, ellos van a ser los encargados de abrir el telón para que arranque esta fiesta deportiva tan importante en el mundo. Retrocedemos en el tiempo, sí, 20 años atrás, 2006, el Mundial se disputaba en Alemania, en el corazón de Europa. ¿Quién se consagró campeón? Un equipo europeo también, Italia, que se caracterizó por ser un equipo muy ordenado, tácticamente, también defensivamente y por sobre toda la cosa, por tener a jugadores muy talentosos. Para poner en contexto, en ese mundial se jugaron 64 partidos, 32 selecciones participaron en 12 estadios diferentes. Hablando de la final, donde justamente el equipo italiano se consagró campeón, el partido terminó en sí en un empate ante Francia. En este partido fue expulsado Zidane por aquel cabezazo en contra de su rival. La definición por penales. Victoria 5-3 de Italia y de esa manera se consagraba campeón del mundo. Y asimismo, Víctor, seguimos hablando de las selecciones. En este caso estamos hablando de Italia y de un equipazo realmente. Figuras claves que incluyeron el capitán y defensa, también el caso de Fabio Cannavaro, Balón de Oro, y el portero Gianluigi Buffon. ¿Quién no recuerda a Gianluigi Buffon? Un arquerazo. Y los mediocampistas Andrea Pirlo y Gennaro Gattuso también, y el delantero Francesco Totti. Pero hay algunos datos destacados también de esta selección que compartimos con ustedes. El caso del entrenador, ya recordamos, Marcelo Lippi. Los goleadores Materazzi y Luca Toni con 2 goles cada uno, que fueron los máximos goleadores también del equipo en aquel entonces. Máximo asistente fue Francesco Totti con 4 asistencias, increíble. Y el final, claro, Italia que vencía a Francia 5-3 en penales tras igualar 1-1 con el gol justamente de Materazzi. Datos acerca de estos jugadores increíbles que realmente tuvo Italia en aquella época. 48 selecciones participarán en esta edición de la Copa del Mundo. Uno de ellos, Austria, una selección que no siempre es protagonista en las Copas del Mundo, pero también una selección muy peligrosa. Selección con tradición en Europa. Su época dorada fue en la década de 30 y 50 del siglo pasado. En la actualidad ha evolucionado muchísimo, tiene jugadores importantes incluso en ligas europeas. Participaciones en mundiales. En 1934, en el año 1954, que fue la gran participación histórica, llegando incluso a quedar tercer puesto. Participó otra vez en 1978 en Argentina, en 1982 en España, en 1990 y el último en el año 1998. Te comentaba también que tiene un estilo de juego de presión alta, de juego físico y directo, pero por sobre toda la cosa con mucha disciplina táctica.
Jugadores importantes. Te acordarás de David Alaba, sí, liderazgo y polivalencia. Marcel Sabitzer, llegada y gol. Marko Arnautovic, experiencia y potencia. Austria ha crecido mucho gracias a jugadores formados en grandes ligas europeas como los que ya te comenté. Vamos a ver cómo les va en esta edición de la Copa del Mundo. Y como decía Víctor, sí, 48 selecciones. Esta vez nos toca hablar más acerca de Austria. Sí, cómo llega Austria a este Mundial 2026, que hablando de su rendimiento, Austria cerró su grupo con 19 puntos, superando a Bosnia y Herzegovina con 17, Rumania y Chipre y también San Marino. Anotaron 22 goles y solo recibieron 4, mostrando gran solidez defensiva y contundencia. Hablando de Austria todavía, pero de figura y estrategia, el equipo de Austria, dirigido también tácticamente, cuenta con figuras importantes como Marko Arnautovic, también que se destacó por su juego de presión alta, orden defensivo y un ataque también potente, especialmente por las bandas. El partido decisivo, recordando una fecha, el 18 de noviembre de 2025, un gol de Michael Gregoric aseguró el empate 1-1 contra Bosnia en el estadio Happel de Viena, sellando la clasificación de Austria, que también quiere mostrar lo suyo y tratar de llegar lo más lejos en este Mundial de Norteamérica 2026. Seguimos acompañando a nuestra querida albirroja porque cada vez falta menos, y justamente el 12 de junio de este año va a hacer su debut oficial ante los Estados Unidos de América en el SoFi Stadium. Sí, es un partido muy esperado y vamos a ver, y ojalá sea victoria de nuestra querida albirroja. Y hablando de victoria, hablando de estilo de juego, hablando de todo esto, Paraguay siempre se ha caracterizado por tener un orden disciplinario, no solo en zona defensiva, sino también en zona medular, y por sobre toda la cosa, los entrenadores de la albirroja siempre usaron la famosa pelota parada para hacerle daño al rival. Sí, en estos últimos tiempos también estuvimos viendo que Gustavo Alfaro está trabajando mucho en esa parte, sí, el famoso centro, cabeza y gol. Y en esta selección, por ejemplo, es muy importante allí Tony Sanabria, el mismo Alderete, el mismo capitán Gustavo Gómez. No solo en esta selección, sino que históricamente Paraguay se caracterizó por presentar un juego ofensivo aéreo muy importante. La pelota parada siempre ha sido fundamental en la historia de nuestra querida selección. Y una vez más nos toca hablar de los históricos, hablar un poco también de algunos goles, jugadas de la albirroja a lo largo también de estos mundiales que se realizaron en los últimos años. Hablando del gol del jugador Antolín Alcaraz en el Mundial 2010. Fue el primer tanto de Paraguay, sí, de nuestra albirroja en Sudáfrica. Van a recordar ustedes, anotado de cabeza a los 39 minutos del debut contra Italia, un 14 de junio, tras superar en el salto a Fabio Cannavaro. Increíble, sí, el partido que se disputó en la Ciudad del Cabo por el Grupo F, que finalizó 1-1, otorgando a la albirroja un punto clave y muy importante. Pero hablemos de un poquito más de algunos detalles. El caso del detalles del gol, sí, tiro libre lanzado por Aureliano Torres, que encontró a Alcaraz en el área para cabecear ante la salida de Gianluigi Buffon. Otro dato también, la importancia, sí, este gol tempranero dio muchísima confianza al equipo paraguayo para ganar justamente el grupo y alcanzar los cuartos de final. Y si hablamos del contexto, justamente fue contra la vigente campeona del mundo, sí, Italia, en el primer partido del Mundial. Y así le iba a la selección paraguaya de fútbol en aquel entonces. Y antes de despedirnos, quiero dejarte esta porción de la palabra de Dios. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, verso 1. Y llegamos una vez más al final de nuestra cuenta regresiva, camino al Mundial 2026. Nos vamos, Víctor.
Así mismo, Neri, y antes de irnos, les invitamos a nuestros amigos a que participen, a que se suscriban en YouTube, Radio Mensajero, en un apartado especial Camino al Mundial. Chau, chau.